Ya estamos grabando, comparto pantalla. Bien, entonces aquí estamos en Python. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, excelente. Entonces, para trabajar con matrices, vamos a usar la librería NumPy. Voy a import NumPy as np. ¿Sí? En realidad, NumPy lo que hace es manejar arreglos y luego implementar un montón de operaciones para trabajar con estos arreglos. Algunos arreglos serán unidimensionales, por ejemplo un vector. Otros arreglos serán bidimensionales, como las matrices. Ya vimos en clases anteriores la diferencia que vamos a hacer cuando en Python hablemos de un vector. Un vector va a ser un arreglo unidimensional, pero también puede haber un vector columna o un vector renglón que ya sería un arreglo bidimensional porque tendría, por ejemplo, un vector columna serían n renglones y una columna, sería una matriz de n por 1, pero un vector renglón sería una matriz de 1 por n, ¿sí? Pero la forma interna en que se representa la información cambia, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de la dimensión, lo que sería el ndim de un arreglo, el shape, todo eso, ¿no? Entonces, eso me lo voy a brincar. Lo que se ve a continuación es las funciones que tiene NumPy para inicializar matrices. También ya vimos algunas, por ejemplo, vamos a llamarle m a una matriz y vamos a asignarle ceros, ¿no? Entonces serían np.ceros, ¿sí? Y ya ponemos lo que sería el shape, que básicamente es una tupla que describe el tamaño de la matriz a lo largo de cada dimensión. Por ejemplo, vamos a pensar en una matriz de ceros con, no sé, 4 renglones y 6 columnas, ¿no? O sea, de 4 por 6. Y esta es la matriz M que tendríamos, ¿no? Igual tenemos algunas funciones, por ejemplo, para generar matrices de unos. La matriz O va a ser np.ones. Vamos a hacerla de... ¿qué pondríamos? 3 por 4. ¿Sí? Y es una matriz de 3 por 4 que tiene puros unos. ¿Sí? Entonces, la idea del proyecto no es tanto operar con matrices en términos de álgebra lineal, o sea, el producto punto de vectores, el producto matricial que está basado en el producto punto, la inversa de una matriz. O sea, no vamos a trabajar en términos de álgebra matricial, de operaciones de ese tipo, sino vamos a trabajar con las matrices realizando operaciones elemento por elemento, ¿sí? Y esto también es algo que ya hemos ido estudiando un poco a poco. Tú puedes hacer operaciones y aplicarlas a todos los elementos de un arreglo y a esto le llamamos vectorizar la operación. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, vamos a suponer que queremos, déjenme generar una matriz de números aleatorios, ¿sí? Vamos a generar una matriz de números aleatorios, vamos a llamarle A, de aleatorios, np.random, punto rand, ¿sí? Y esta función rand, que también se describe ahí en el documento, esta no recibe una tupla, sino recibe por separado los tamaños del arreglo a lo largo de cada dimensión, ¿sí? Básicamente es lo mismo que llevaría la tupla, pero sin los paréntesis extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una matriz de 5 por 5, 5,5, de números aleatorios. Bien, estos son números aleatorios. En realidad se generan números aleatorios con una distribución uniforme entre 0 y 1, ¿sí? Todos estos números van a estar entre 0 y 1, estrictamente menor a 1. O sea, esto en processing
déjenme abrir una ventana de processing para que relacionen un poquito lo que, la diferencia entre hacerlo en Python y hacerlo en un lenguaje como processing. Bien, bien, bien. Entonces, bien, ¿cómo lo haríamos esto en processing? ¿Sí? Esto que ponemos aquí, a igual a np.random.rand, ¿cómo lo haríamos en processing? Pues, primero que nada, tenemos que declarar un arreglo. En processing hay que declarar las variables. Vamos a poner un arreglo de punto flotante, pero es un arreglo bidimensional, ¿sí? En processing los arreglos bidimensionales son arreglos de arreglos, ¿sí? O sea, yo tengo una variable de tipo float, por ejemplo, si pongo float a, pues esta es una variable sencilla, un solo valor de tipo float, ¿sí? Si le pongo corchetes, float corchetes a, entonces float corchetes es un nuevo tipo de datos, ya no son números de punto flotante, sino es un arreglo de flotantes, ¿sí? Entonces a va a ser un arreglo de flotantes, va a ser un conjunto de variables de tipo flotante que se distinguen mediante un subíndice. A subíndice 0, A subíndice 1, A subíndice 2, etcétera, ¿no? Esto pues, se ve desde programación básica, entonces ya ustedes están muy familiarizados con arreglos, pero posiblemente con arreglos unidimensionales. En los lenguajes estilo C, si quiero tener un arreglo bidimensional, lo que tengo que hacer es decir, bueno, esto es un arreglo, voy a tener un arreglo de arreglos, ¿sí? O sea, es como si yo tuviera múltiples arreglos y pongo varios de ellos y luego tengo el arreglo 0, el arreglo 1, el arreglo 2 y dentro de cada uno de esos arreglos yo puedo acceder al elemento 0, al elemento 1, al elemento 2, etc. Entonces necesito dos subíndices para acceder a cada elemento, ¿sí? El número de arreglo en donde se encuentra y dentro de ese arreglo el número de elemento, ¿sí? O pueden pensarlo como que cada arreglo es un renglón y pues necesito el número de renglón y el número de columna. Si organizan los datos así como en una matriz. Entonces, bueno, así se declararía un arreglo bidimensional en processing o en Java. Y lo podemos inicializar. Es difícil inicializarlo porque como son arreglos de arreglos y cada arreglo lo tengo que inicializar, entonces tengo que inicializar primero el arreglo que contiene a los arreglos y luego cada uno de esos arreglos individuales, ¿no? Pero vamos a hacerlo. A igual a new float. Vamos a ponerle aquí, ¿qué le pondremos? No sé, 5 elementos, igual. Posiblemente tenga que ponerle esto. ¿Sí? Ah, no me está dejando. Bien, entonces vamos a ver si lo puedo poner así. Sí, me dejó. Ok, entonces ya así estoy inicializando mi arreglo de 5×5. ¿Sí? Y bueno, vamos a suponer que quiero llenarlo con números aleatorios, igual que acá, números aleatorios entre 0 y 1, pues yo tendría que poner algo así como un ciclo, ¿no? For int r va a ser el número de renglón, desde 0 hasta el tamaño del arreglo, vamos a ponerle a.length, r++, y luego voy a recorrer cada renglón con una variable c que indica el número de columna, c igual a 0, c menor que a subíndice r.length. O sea, voy a tomar del arreglo a, que es un arreglo de arreglos, el elemento r. A subíndice r es un arreglo.
Y de ese arreglo yo puedo conocer su longitud. C++. Igual que aquí en Python, los arreglos bidimensionales se representan como listas de listas, o sea, listas cuyos elementos son listas. Acá también son arreglos cuyos elementos son arreglos, ¿no? A subíndice RC sería igual a random de entre 0 y 1. ¿Sí? Este random 0, 1 es equivalente a lo que me da aquí, ¿sí? A lo que me da la función rand en Python. Y bueno, si lo quiero imprimir, pues tendría que hacer otros dos ciclos for. Bueno, vamos a imprimirlo aquí mismo, ¿no? Aquí mientras lo genero, vamos a imprimirlo. Print A, subíndice R, subíndice C, con un espacio ahí. Y al final de cada renglón, print ln. No es el mismo formato que usa Python, pero así quedaría. ¿Sí? Igual queda mejor con tabuladores para que quede todo alineado, pero bueno, ahí estaría mi arreglo de 5 por 5. Igual con números aleatorios entre 0 y 1, nunca llega al 1, siempre es estrictamente menor que 1. Lo mismo ocurre acá en Python, ¿sí? Pero este es el equivalente en processing y este es el equivalente en Python, ¿no? Una sola instrucción y bueno, otra para mostrar el arreglo. Entonces, bueno, esta es la diferencia, ¿no? Ahora, igual, si yo quiero en Python hacer una operación con los datos de este arreglo, por ejemplo, vamos a multiplicarlos por 10, ¿no? A por 10. Pues entonces lo que va a hacer esta operación es multiplicar cada elemento por 10. ¿Sí? Los operadores se sobrecargan para que puedan manipular los arreglos de NumPy y operar con todos los elementos. O sea, se aplica la misma operación a todos los elementos. Prácticamente todas las funciones de NumPy, ¿sí? Por ejemplo, las funciones matemáticas, ¿sí? Si yo quiero tomar, por ejemplo, la parte entera de esto, np.int a por 10. Entonces vamos a ponerle floor, el piso, ¿sí? Ahí está. Ahora tengo números aleatorios entre 0 y 10, ¿sí? Tenía mi arreglo original de números entre 0 y 1, lo multiplico por 10, pues ahora me quedan entre 0 y 10, ¿sí? Sin llegar al 10, porque tampoco llegaba al 1. Y luego de ahí tomo el piso, o sea, quito la parte fraccionaria, me queda la parte entera, pues me van a quedar números entre 0 y 10, sin incluir al 10. Entonces, bueno, es una forma de hacerlo, pero esta función np.floor es una función matemática así como sqrt, como potencia, como coseno, que está definida en la librería NumPy, pero se aplica, ¿sí?, a todos los elementos que uno pone, ¿sí? Entonces, esto está padre porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra función plotf, ¿sí? Déjenme cargar las funciones que tenemos aquí. Tenemos la función plotf, que ya la hemos usado mucho, y podemos ver cómo actúa plotf con esta función np.floor. ¿Qué hace la función np.floor o cómo la podríamos graficar? Bueno, pues vamos a graficarla en un cierto rango, no sé, de -2 a 2. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se ve. Y esto es lo que se ve, es una escalerita, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los números, por ejemplo, que están entre 0 y antes que 1, ¿sí? El piso de esos números es 0. Y luego todos los números que están entre 1 y antes que 2, menores a 2, el piso de esos números es 2. Perdón, es 1, ¿sí? Todos los números que están entre -1 y 0, el piso de ellos es -1. O sea, es el entero
que es menor o igual a ellos, ¿no? El entero que está justo atrás de ellos, ¿no? Entonces, la función piso da como resultado esta escalerita que vemos acá, ¿sí? Entonces yo con la función plotf ya puedo graficar cualquier función, ¿sí? Puedo poner, vamos a ver cómo se ve la raíz cuadrada, plotf np.sqrt. También vamos a poner la de menos 2 a 2. Yo sé que aquí va a haber un problema, pero ¿sí? Vamos a verla. ¿Sí? Fíjense que no la graficó de menos 2 a 2, aquí la gráfica empieza en 0. Pues claro, porque la raíz cuadrada en números negativos no está definida dentro de los reales, ¿sí? Estará definida para los complejos, pero no para los reales. Y ahorita pues estoy trabajando con valores reales. Pero esto es lo que puede hacer mi función plotf. Yo le paso cualquier función que puede ser una función ya existente o puede ser una función que yo me invente, ¿sí? Y la puedo graficar. Pero lo que necesita esta función plotf es que la función que yo ponga acá pueda jalar de manera vectorial. Bueno, no, en este caso no, porque estoy usando map, ¿sí? No se requiere que trabaje de manera vectorial. Pero bueno, vimos que toda esta parte de lo que tengo acá, o sea, vamos a hacer una versión más sencilla de plotf, pero que al mismo tiempo solo jala para funciones que trabajan de forma vectorial. Vamos a ponerle plotf v, o sea, la que es de forma vectorial. Pasamos la función xy, xf, n igual a 100, n es el número de puntos en los que se va a dividir el rango. O sea, aquí, por ejemplo, el rango, vamos a poner la función cuadrada, pero de 0 a 2. ¿Sí? Aquí el rango de 0 a 2 se va a dividir en n segmentos, en n puntos. ¿Sí? Bueno, eso lo puedo hacer yo más fácil con lo que ya sabemos de NumPy. ¿Sí? Esta función plotf la hicimos al inicio del curso. Ahora sabemos más cosas. Yo puedo poner, por ejemplo, x es igual a np.linspace. ¿Sí? Quiero generar un vector que tenga valores que van desde xy hasta xf y que el número de valores sea n. ¿Sí? Y luego, para obtener la y, pues simplemente aplico la función a todos los elementos de este vector. Aplico la función f a el vector x, esperando que esta función f se pueda aplicar elemento por elemento, o sea, que sea una función que pueda trabajar de manera vectorizada. Si no lo hace así, no va a jalar. Y luego ya pues simplemente pongo plt.plot x, y plt.grid. ¿Sí? Entonces, esta función está mucho más sencilla. Acá se hacen unos cálculos medio raros que si uno no se acuerda bien por qué se hacían, pues es fácil perderse o ya no entender qué pasa. Y aparte uso el map, el lambda, list. Entonces, aquí está mucho más directo, ¿no? O sea, x va a ser un vector de n elementos que van desde xy hasta xf. Y va a ser una función evaluada en cada elemento de x, ¿sí? Y grafico x contra y ya está, ¿no? Bien, esto ya lo podemos hacer porque ya usamos NumPy. Vamos a ver el resultado. Plot fv np.sqrt de 0 a 2. Y esta es la misma gráfica, ¿no? Esta plot fv lo que ya no puede hacer es tomar cualquier función aquí. Tiene que ser una función que trabaje de manera vectorizada. Si yo, por ejemplo, importo la librería mat y trato de graficar la función sqrt de la librería mat, aquí no va a funcionar. Sí, tengo un error porque esta x no puede convertirse a un escalar. Las funciones de la librería mat solo trabajan con escalares, no con vectores ni con arreglos. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿no? Pero vamos, simplemente hay que pensar que ya solo todo lo implementamos de manera vectorizada y ya, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del punto del
de la práctica, ¿no? Ahora, ¿qué tal? Esta función plotf y plotfv me permiten graficar funciones reales, o sea, donde yo tengo un número real que es esta x, que está en el eje horizontal, la meto a la función y la función me devuelve un número real que es la y, que es la altura de la función para ese valor de x, ¿sí? Esas funciones las puedo graficar como curvas en un plano. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero graficar una función compleja? ¿Sí? Por ejemplo, en general un polinomio pues, puede recibir cualquier número complejo, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí, básicamente, si yo quiero graficar una parte del plano complejo, pues vamos a suponer que tenemos el plano complejo aquí. Me quedó medio chueco. Entonces, este es el eje real, ¿sí? Vamos a suponer la parte real de z. Z es un número complejo. Este es el eje imaginario, la parte imaginaria de z, ¿sí? Y yo de aquí quiero graficar una región en particular, ¿sí? No puedo graficar todo porque el plano es infinito, pero vamos a tomar una región en particular. Por ejemplo, digo, la región es la que sea, ¿no? Pero yo sé que puedo definir esta región a través de un rectángulo, así como lo hacíamos en Processing cuando dibujabas un rectángulo. Podías dar dos esquinas o podías dar una esquina y el tamaño del rectángulo, ¿sí? Me parece que la forma en que lo hacemos en el documento es dar dos esquinas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, vamos a llamarle Z de la esquina superior. No, déjenme checar bien los nombres para que coincida todo, ¿no? Porque no son esas dos esquinas. Sí, ya sé cuál es. Es la de acá, que es la Z inferior izquierda. Y esta esquina es un punto en el plano complejo que le vamos a llamar Z superior derecha, ¿sí? Y la idea de esto es que la parte real de ZII es estrictamente menor que la de ZSD y la parte imaginaria de ZII también es estrictamente menor que la de ZSD, ¿sí? Entonces, básicamente yo quiero generar lo mismo que hacía para graficar la función con plotf, yo voy a generar un vector con valores para la parte real, o sea, lo que sería, digamos, la coordenada x, ¿sí? Entonces voy a tomar el rango de aquí a acá, en el eje real, y lo voy a partir en pedacitos, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Bueno, pues yo tomo linspace, déjenme ver si me cabe aquí, este vector de aquí, que creo que le llamo R de que es la parte real, sería, bueno, esto creo que ya es cuando son matrices, pero vamos a ponerle linspace, ¿sí? Que va desde la parte real de ZII.re, hasta la parte real de ZSD, ZSD.re. Coma, pues el número de elementos que yo quiera, que vamos a llamarle W, ¿sí? ¿Sí? Esto me va a dar una matriz de W por H píxeles, ¿no? Y luego también voy a hacer lo mismo. Ahora no voy a graficar nada más la parte real, también voy a graficar la parte imaginaria. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la parte imaginaria que queremos graficar, que va desde la parte imaginaria de ZII hasta la parte imaginaria de ZSD.
Entonces, bueno, igual vamos a partir esto en cachitos. Bueno, se supone que son del mismo tamaño. Yo nomás lo estoy ilustrando así como sea, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto me va a dar un vector que lo puedo obtener como linspace, que va desde la parte imaginaria de zii.im, más bien es .imag, ¿no? Pues le voy a poner .im hasta zsd, déjenme lo escribo más abajo porque no me va a caber ahí. ¿Sí? Entonces otro es linspace zii punto parte imaginaria hasta zsd punto parte imaginaria, y aquí vamos a suponer que son h cachitos en los que voy a partir estos ejes, ¿no? Esta partición, ¿sí? A la hora que yo voy a hacer esta partición, déjenme representarla acá, déjenme ponerlo de esta forma. Entonces, básicamente yo voy a tener que la zona, lo voy a poner aquí ahora sí con pedazos grandes, ¿sí? La región que yo quiero visualizar vamos a ponerlo así, ¿sí? A la hora que parto estas regiones, digamos, el segmento en el eje real y el segmento en el eje imaginario, lo parto de esta forma, pues me genera una especie de cuadrícula. Vamos a ponerlo con líneas finas mejor. Bien, entonces voy a generar esta cuadrícula, ¿no? Y donde se cruzan cada cruce de esta malla, o sea, estos puntos que están aquí, bueno, desde acá, estos puntos que estoy poniendo, básicamente van a ser los píxeles que yo voy a dibujar. Entonces, todos estos valores son los que yo voy a calcular para una función dada, ¿no? O sea, estos son los valores de z, cada uno de estos puntos, ¿sí? Y yo quiero calcular una función en cada uno de estos valores de z, en cada uno de estos puntos rojos, y ver qué altura tiene la función, ¿sí? Ahora, la altura que tenga la función, pues no la puedo graficar yo como una curva o como una superficie. Sí podría hacerlo, pero no es la idea ahorita, sino que más bien voy a pensar que estos son píxeles y el valor de intensidad que le voy a asignar o el color que le voy a asignar a cada uno de estos píxeles depende del valor de la función. O sea, cada uno de estos puntos le voy a llamar z, ¿sí? Y la intensidad que le voy a asignar a ese píxel, intensidad, va a ser igual a la función que yo quiero graficar evaluada en z, ¿sí? Entonces, lo que voy a obtener es una matriz con valores de intensidad que básicamente pues es una imagen, ¿sí? Así como las que manejábamos en processing y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, para poder lograr esto necesito hacer varias cosas. Primero, ¿cómo puedo visualizar matrices como si fueran imágenes? Eso es muy fácil. Voy a usar una función de la librería matplotlib, ¿sí? En particular un método del objeto pyplot
que se llama IMShow. Entonces yo puedo tomar una matriz, por ejemplo, tengo esta matriz que yo hice, no, ya la cambié por mat, vamos a ponerle m igual a np.ceros, creo que era de 4 por 6, no me acuerdo, ¿sí? Ahí está esta matriz m que hicimos al principio, y yo puedo poner plt.imshow, ¿sí? Y visualizar una matriz. En este caso, pues aparece todo del mismo color porque toda la matriz tiene ceros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero poner algunos píxeles, digamos, algunos elementos de esta matriz de otro color? Pues vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, a tomar algún elemento, el elemento 3,4 y vamos a hacerlo igual a 1, ¿sí? Ahora graficamos y ahí está, el elemento 3,4 vale 1. Aquí está 3, el renglón 3 y columna 4. ¿Sí? Y esa es la idea, ¿no? Claro, aquí como son muy poquitos píxeles, los píxeles salen muy grandotes, ¿sí? Cuando ya tengas una matriz más grande, pues ya los píxeles se van haciendo más pequeños. Por ejemplo, habíamos visto que yo puedo crear una matriz identidad usando la función I. Entonces puedo llamarle, por ejemplo, I, vamos a llamarle I minúscula a la matriz identidad, np. No, perdón, se llama identity. Sí, ¿verdad? No está I como en MATLAB. Sí, también. Sí, pero esta resulta ser cuadrada. Si me es que la otra también. Ok. Entonces vamos a hacer una matriz de, no sé, 100%. ¿Sí? Ya es una matriz demasiado grande como para que la veamos aquí en la consola. Son 100% elementos. No la puedo ver completa. Si se fijan, le pongo que me imprima la matriz I. Y bueno, me pone 1, 0, 0, 3 puntos. Significa que hay otros elementos acá. Y al final 0, 0, 0. Y así, o sea, no la puedo ver completa. Entonces, lo que puedo hacer es poner plt.imshow y ver la matriz I como si fuera una imagen. Y ahí está, esta es la matriz identidad. Vale 0 en todos lados y la diagonal vale 1. ¿Sí? Y ya se ve la diagonal de otro color. ¿Sí? Vamos a hacer una matriz de tamaño aleatorio. Por ejemplo, R igual a np. No de tamaño aleatorio, una matriz aleatoria, perdón. Random.rand. Vamos a hacer la de 100%. ¿Sí? Puedo ver R, pero solo veo algunos valores, no la veo completa. Vamos a visualizarla como imagen, plt.imshow R. Y esa es una matriz de números aleatorios. ¿Sí? Es lo que diríamos que es una imagen de ruido. ¿Sí? Ahora, por default, la función imshow utiliza una escala de colores que va del morado al oscuro al amarillo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, creo que por aquí vienen los mapas de color, ¿no? Entonces, el mapa por default es el primero que está aquí, que se llama Viridis, que va desde el morado, pasando por azul, cian, verde y hasta el amarillo. ¿Sí? Puedo usar un mapa en escala de grises o puedo cambiar el mapa de color usando el argumento cmap de la función imshow y nada más le paso una cadena de texto con el mapa de color que yo deseo. Por ejemplo, si le pongo gray, me lo pone en escala de grises. El valor más pequeño del arreglo se mapea al negro, el valor más alto se mapea al blanco. ¿Sí? No necesariamente tienen que estar los valores, por ejemplo, entre 0 y 255 como era en Processing, o entre 0 y 1, sino que de manera automática la función imshow escala los valores para que estén entre 0 y 1 y el 0 lo manda al
a la menor intensidad, que es el negro, y el 1 a la máxima intensidad. O sea, este escalamiento se realiza de manera automática. Yo lo puedo cambiar si lo deseo con los argumentos de la función imShow, pero ahorita lo vamos a dejar así. ¿Ok? Entonces, bueno, así puedo yo visualizar matrices. Ahora, algo que podemos hacer y que también es importante es, ¿qué tal si yo quiero cambiar ciertas partes de la matriz? ¿Sí? Bueno, hay una forma de indexar las matrices, ¿sí? A través de valores booleanos, ¿sí? Esto también es interesante, ¿no? Indexación de arreglos en NumPy. ¿Sí? Bueno, hay muchas formas de indexar. O sea, indexar es acceder a uno o más elementos específicos que yo quiera. La forma más sencilla, pues, es indexar un elemento individual, ¿sí? Un elemento. Pues yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, de la matriz M, quiero el elemento que está en el renglón R y la columna C, ¿sí? Y pues ya, es un elemento individual, esto ya lo vimos, ¿no? Puedo acceder rangos de elementos, un rango de subíndices, por ejemplo, de la matriz M, quiero los elementos que están desde el renglón inicial hasta el renglón final. El renglón final no estaría incluido. Acuérdense que en Python los rangos no incluyen el último valor. Y desde una columna inicial hasta una columna final. ¿Sí? Y esta indexación la puedo hacer tanto para obtener los elementos en este rango o para modificar los elementos en este rango. Entonces, esto está muy padre porque yo puedo, por ejemplo, vamos a tomar la matriz I, que era la identidad, ¿sí? Perdón, I. Y puedo modificar, por ejemplo, es una matriz de 100%, entonces yo puedo decirle, a ver, mira, vas a tomar los elementos desde la columna 20 hasta la 50 y desde el renglón 60 hasta el 90, sin incluir el renglón 50 y sin incluir la columna 90, ¿no? Entonces, del 20-50 en renglón y del 60-90 en columna, ¿sí? Y a estos elementos les vas a asignar el valor a, no sé, vamos a ponerle 0.5, ¿sí? Y ahora vamos a visualizar en plt.imShow esta matriz I. Y ahí está. O sea, originalmente era la matriz identidad, pero después le dije que modificara un cierto rango de elementos que van, por ejemplo, desde el renglón 20 hasta el 50, poquito antes del 50, y desde la columna 60 hasta la columna 90, ¿sí? Y esos les va a cambiar de valor, que antes valían 0, ahora a 0.5. Y bueno, a la hora que lo visualizo me aparece este cuadrado por aquí. Entonces, es una forma de dibujar con Python. Por ejemplo, de dibujar primitivas. Yo puedo hacer una primitiva para dibujar rectángulos de una manera muy fácil, ¿no? Porque los rectángulos básicamente cubren un rango de renglones, un rango de columnas, y usando esta forma de indexar rangos, es muy fácil cambiar el color de esos píxeles de la imagen o de esos elementos de la matriz, ¿sí? Para dibujar un rectángulo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si quiero dibujar una figura más complicada que un rectángulo, ¿no? Bueno, también puedo indexar, ¿sí? A través de una, de una matriz booleana o un arreglo booleano. ¿Sí? Que básicamente debe ser un arreglo que tenga el mismo tamaño que M, ¿sí?
M, subíndice B, donde B es un arreglo booleano del mismo tamaño que M. O sea, su propiedad shape debe ser igual, del mismo tamaño que M, ¿sí? Y lo que va a pasar es que los elementos de B que tengan el valor verdadero son los elementos que a mí me interesa tomar o modificar de la matriz M, ¿sí? Ahora, la ventaja es que es muy fácil obtener arreglos booleanos, ¿sí? Muy, muy fácil. Por ejemplo, yo puedo, vamos a tomar vamos a tomar la imagen de ruido, R, ¿sí? Que era esta imagen de acá. Y vamos a quedarnos, por ejemplo, yo puedo poner R, ¿sí? Y poner es R menor que, yo sé que estos elementos están entre 0 y 1, el valor de los elementos está entre 0 y 1, y me pregunto, ¿cuáles de ellos serán menores que 0.5? ¿Sí? Pues algunos van a ser menores y me va a dar una matriz donde el elemento correspondiente vale true, y en los elementos que sean menores, el elemento correspondiente de esta matriz me va a dar falso, ¿sí? O sea, nuevamente este operador de comparación se aplica de manera vectorizada a la matriz R. O sea, R es una matriz, no puedo comparar matemáticamente una matriz con un escalar. Lo que está haciendo Python es comparar cada elemento de la matriz con este escalar, que es 0.5, y aquellos en donde la comparación sea verdadera, pues me da verdadero, y aquellos elementos donde sea falso, me da falso. Entonces, me da como resultado una matriz booleana del mismo tamaño que R, ¿sí? Y para cada elemento de R me dice el resultado de esta comparación. Bueno, esta es una forma de obtener matrices booleanas que son del mismo tamaño que otra matriz. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir, a ver, plt.imshow, puedo mostrar R, como ya lo había hecho, o puedo mostrar aquellos elementos de R para los cuales R es menor que 0.5. Esto tal vez no va a funcionar muy bien. Sí, esto así no va a funcionar muy bien. R menor que 0.5. Sí, el problema es que si yo hago esta operación, me devuelve los elementos que son menores a 0.5, pero me los devuelve como un vector, ¿sí? Y entonces eso no lo puedo graficar con imshow. Pero bueno, más bien lo que quería hacer era esto. plt.imshow R menor que 0.5, ¿sí? O sea, de los elementos de R, ¿cuáles son menores que 0.5? Y bueno, estoy viendo esto, ¿sí? Déjenme quitar esta imagen. Esta es la imagen original y estos son los elementos que son menores que 0.5. Si se fijan, déjenme verlo aquí. Los valores que aquí están en color oscuro son aquellos valores en donde la comparación es falsa. Esta imagen que estoy mostrando solo tiene dos colores, ¿sí? El color más oscuro, que es el morado o el color más intenso, que es el amarillo. El color morado corresponde a aquellos valores para los cuales la comparación es falsa, y el color amarillo corresponde a aquellos valores para los cuales la comparación es verdadera. ¿Por qué? Porque resulta que los valores de verdadero y falso en Python se representan o son equivalentes a valores numéricos también. Esto es al igual que en lenguajes C y C++.
En Java y Processing no es así. Pero, por ejemplo, el valor verdadero numéricamente vale 1 y el valor falso numéricamente vale 0, ¿sí? Y son equivalentes en Python y en C que puedes operar aritméticamente con ellos. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, 5 más verdadero es equivalente a poner 5 más 1 y el resultado es 6. ¿Sí? Puedes poner, puedes hacer cualquier operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta matriz R menor que 0.5, que es una matriz booleana, ¿sí? Con valores de verdadero y falso, pero los verdaderos valen 1 y los falsos valen 0. Si quiero contar cuántos valores son verdaderos, puedo poner simplemente esta matriz.sum y me dice, me va a sumar todos los valores de la matriz, pero pues como los falsos valen 0 y los verdaderos valen 1, el resultado que me da es el número de valores verdaderos. O sea, el número de elementos de la matriz R que son menores que 0.5. ¿Sí? Y el resultado está bien, debería ser alrededor de 5000 porque la matriz tiene 10,000 elementos. ¿Sí? Pues básicamente me estoy echando un volado de cuáles son mayores y cuáles son menores que 0.5, ¿no? Entonces, bueno, son varios conceptos aquí, ¿no? Puedo visualizar matrices booleanas porque realmente los valores booleanos se interpretan como valores enteros de 0 o 1, dependiendo de si es falso o verdadero. Pues con esto ya nos aproximamos un poco más al objetivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo quiero dibujar otro tipo de figura que no sea un círculo, ¿sí? Perdón, que no sea un cuadrado, que no sea un rectángulo, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar un círculo. ¿Cómo podemos definir una expresión booleana para lograr tener un círculo? Bueno, vamos a hacer varios pasos. O sea, vamos a crear primero una matriz, ¿sí? Que tenga para cada celda de la matriz o para cada píxel que tenga las coordenadas de ese píxel. Por una parte la coordenada X y por otra parte la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, déjenme explicarles cómo es esto. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una imagen aquí. ¿Sí? O sea, tengo una matriz. Quedó muy chueco eso. En este caso, pues es una matriz de 5 por 5. ¿Sí? Yo sé que cada uno de estos elementos adentro, vamos a llamarle que es una matriz M que contiene una imagen. Imagen. Es la imagen que yo quiero visualizar o que quiero dibujar. ¿Sí? Cada elemento de estos tiene la intensidad del píxel. O sea, es un número real que describe la intensidad de un píxel. Si el número es pequeño, pues el píxel va a estar más oscuro. Si el número es grande, va a estar más brillante, o dependiendo de la escala de colores que usemos, ¿no? Del mapa de colores. Pero también cada píxel tiene sus coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que las coordenadas de este píxel son 0,0, de este píxel son 0,1, 0,2. Estoy pensando en términos de matrices, donde primero pongo el número de columna y luego el número de renglón. 0,3, 0,4 y así el siguiente sería 1,0, etcétera, ¿no? La cuestión es que muchas veces estas coordenadas son importantes para definir lo que yo quiero dibujar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un círculo, pues yo sé que el círculo es el conjunto de puntos, ¿sí? Que están a una distancia menor que un cierto valor, que es el radio, de un punto que es el centro, ¿sí? O sea, el círculo se define como el conjunto de puntos
todos los puntos XY, el círculo, son todos los puntos XY, ¿sí? Tales que la distancia del punto XY a un punto que sería el centro, vamos a llamarle CX, CY, estos XY y CY son vectores, esta distancia es menor que el radio, o menor o igual, ¿sí? Entonces, pues aquí, para poder describir un círculo, tengo que trabajar con las coordenadas XY de los puntos, ¿sí? Entonces, bien, vamos a tratar de dibujar un círculo de la manera viejita como lo haríamos en lenguaje C o en Processing, ¿sí? ¿Cómo le haríamos? Es muy fácil recorrer todos los píxeles, todos los elementos de la matriz, y para cada uno de esos elementos verificar si se cumple o no se cumple esa condición. Y bueno, ya dependiendo de eso, pues genero una matriz booleana determinando si se cumple o no se cumple la condición. Vamos a hacerlo. Déjenme crear aquí un nuevo archivo. Perdón. Y vamos a hacer una función para dibujar un círculo. ¿Sí? Def círculo. Primera versión, o sea, versión ingenua, ¿no? Primitiva círculo, versión ingenua. Ingenua no quiere decir que esté mal hecha, quiere decir que es como yo la haría en digamos, en programación básica, ¿no? Entonces, necesito una matriz donde yo voy a dibujar el círculo, le voy a llamar M. Necesito las propiedades del círculo, o sea, por ejemplo, la función círculo de processing recibe 3 argumentos, las coordenadas del centro y el radio. Esos son los argumentos que voy a poner aquí, CX, CY y el radio. Pero necesito también un cuarto argumento que sea la matriz en donde yo voy a dibujar el círculo, porque los círculos ahora los dibujamos en matrices o en arreglos de NumPy, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer todos los elementos de la matriz. Y la forma old school de hacerlo pues es con ciclos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ciclo. Vamos a ponerle Y que vaya desde 0 hasta tendríamos aquí el número de renglones de M, que sería M. Shape subíndice 0. Ese es el número de renglones de M y vamos a ir desde 0 hasta el número de renglones menos 1. Perdón, aquí es in. For x in range, que va desde 0 hasta el número de columnas menos 1, que sería M shape subíndice 1. ¿Sí? Ahora sí ya tengo un doble ciclo en el que estoy recorriendo todos los píxeles de la matriz, ¿sí? 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 2,0, 2,1, ¿sí? Eso hacen estos ciclos. Para cada elemento, para cada x, y, yo voy a verificar esta condición, ¿sí? If, creo que NumPy tiene una función que calcula distancia entre vectores. No. Pero bueno, básicamente la distancia es la... bueno, vamos a calcularlo así, versión vieja escuela, ¿no? Porque creo que lo vamos a tener que hacer así, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una variable que se llame d de distancia, ¿sí? En realidad va a ser distancia al cuadrado, le voy a llamar dsq, distancia cuadrada. Y la distancia cuadrada sería
x menos cx por déjenme hacerlo por pasos, ¿no? Dx igual a x menos cx. Discúlpenme un momento. Bueno. ¿Sí? Ok. 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 Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajá. Ok. Sí, sí, muy bien. Está muy bien. Sí. Ahorita no, se me hace que hoy no alcanzo a ir porque tengo varias reuniones. Iría hasta mañana. Sí, claro que sí. Ok. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Perdón, nada, disculpa. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por separado. Voy a calcular x menos x y guardarlo en dx. Y menos y y guardarlo en dy. O sea, esta diferencia de vectores sería dx, dy. Y luego voy a calcular la magnitud al cuadrado. Aquí esta ecuación le puedo poner cuadrado en los dos lados, ¿sí? Y me evito tener que sacar una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces la magnitud al cuadrado sería dx por dx más dy por dy. Y si esta magnitud es menor que el radio al cuadrado, r por r, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el elemento xy, vamos a ponerle de la matriz booleana se va a llamar b. O bueno, no, vamos a hacerlo directo. El elemento xy ¿sí? Pero y son las columnas, x son los renglones, o sea, sería el elemento y, x, igual a 1. Y si no, pues lo dejamos con el valor que tenga, o sea, nada más le vamos a asignar un 1 en donde esté el círculo, ¿no? Creo que ahí funciona. Vamos a probarlo. Entonces, tenemos esta matriz M, plt.imshow M. No, déjenme usar I, que es esta. ¿Sí? Y vamos a dibujar el círculo por acá abajo, digamos con un centro en 30, o sea, 30 en X, 70 en Y. Entonces pondríamos círculo, lo dibujamos en la matriz I, las coordenadas de centro son 30,70 y un radio, pues vamos a ponerle de, ¿qué le pondremos? De 30 para que llegue hasta acá al borde, ¿no? O sea, va a tocar los bordes izquierdo y el borde inferior, ¿sí? Es un radio de 30. Y esto modificó la matriz I, ¿sí? No devuelve ningún resultado la función, no hay ningún return algo, pero modifica directamente la matriz I, y entonces si la volvemos a graficar con imshow, veríamos ahí el círculo, ¿sí? Y al círculo se le asigna pues, la intensidad máxima. Se ve un borde ahí medio raro, pero creo que esto es por la forma de visualizar la imagen, o sea, lo que hace imshow, como la imagen se tiene que escalar, le pone ahí un borde raro, pero en realidad en la matriz todo esto deberían ser unos y luego pasar a ceros, ¿no? No debería haber valores ahí intermedios. Esto lo podemos ver en el explorador, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver aquí
No podemos ver mucho en la matriz, pero ahí se ve la diagonal que vale 1, 1, 1, 1, ¿sí? Bajamos y aquí se ve el borde del círculo, ¿sí? Y pasa de 1 a 0, no hay un valor intermedio, o sea, no hay un color diferente que el morado y el amarillo, ¿sí? Nada más que la imagen, la función IMShow así lo dibuja. Pareciera que pone un borde, pero en la matriz no existe ese borde. Y el rectángulo que tenemos arriba, ese tenía valores de 0.5. Vamos a ver si lo podemos ver por aquí está ya. Este es el rectángulo que dibujamos con valores de 0.5, ¿sí? Pues internamente así es como se guardan las imágenes en una computadora como matrices, ¿sí? Pero son matrices grandísimas. Esta es una imagen chiquita que es de 100 por 100 píxeles, ¿sí? Pero pues puede haber imágenes de miles por miles de píxeles, ¿no? O sea, imágenes del orden de megapíxeles. Entonces, bien, así se almacenan todas las imágenes, ¿no? Y bueno, ya con esto pudimos dibujar un círculo, pero es una manera muy ingenua de hacerlo. Y ya vimos que esto de hacer ciclos, y mucho menos dobles ciclos, no es eficiente en Python. Entonces, vamos a buscar una manera vectorizada de dibujar el círculo, ¿sí? La forma de hacerlo es, ¿qué necesitamos? Necesitamos las coordenadas X y las coordenadas Y de los píxeles. Entonces, para poder tener esto, necesitamos construir otras matrices con las coordenadas X y las coordenadas Y de los píxeles. Vamos a suponer que son dos matrices, ¿sí? ¿Sí? Y son dos matrices porque, digo, se puede manejar de muchas formas, pero voy a manejar una matriz que contenga las coordenadas X y otra que contenga las coordenadas Y. O dicho de otra manera, una matriz contiene los números de columna de cada píxel y otra matriz contiene los números de renglón de cada píxel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos de una matricita o una imagen de 5 por 5, la matriz X, que contiene los números de columna, pues para todos los elementos que están en la columna 0 tendría un 0. Todos estos elementos están en la columna 0. Todos estos elementos están en la columna 1. Todos estos elementos están en la columna 2. ¿Sí? Todos estos elementos están en la columna 3. Y todos estos elementos están en la columna 4. 4, 4. Mientras que la matriz Y, todos estos elementos están en el renglón 0. O sea, la matriz Y contiene el número de renglón de cada elemento. Todos estos elementos están en el renglón 1. Todos estos elementos están en el renglón 2. Estos están todos en el renglón 3. Y estos están todos en el renglón 4. 4, 4, 4. La pregunta es, ¿cómo puedo fácilmente construir estas matrices X y Y? Obviamente también puedo hacer ciclos para construir X y Y, pero lo que quiero es evitar los ciclos. Quiero usar las funciones de Python que me permiten hacerlo todo en una sola instrucción, ¿sí? La matriz X está muy fácil, ¿sí? La matriz X, básicamente cada renglón, si yo tomo un renglón de la matriz X, vamos a tomar un renglón cualquiera, pues esto no es más que un rango que va de 0 a, en este caso, 5. O sea, esto sería range 5, pero en realidad este 5 pues es el número de columnas que tiene la matriz M, ¿sí? O sea, sería el range de el número de columnas de M, que es m.shape subíndice 1, ¿sí? Esto en general para cualquier matriz M. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, para la matriz I, ¿sí? Si yo digo X igual a range shape, perdón, I.shape, no lo voy a ver aquí directamente,
¿sí? Pero bueno, más bien, ahorita continuamos. Bien, todos los renglones de X son iguales, ¿sí? Entonces yo quiero hacer una matriz que tenga todos estos renglones. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo usar la función np.full. Déjenme. Recuerden que np.full lo que hace es hacer una matriz y llenarla con lo que le pasemos. Si es un solo valor, todos los elementos tienen ese valor. Pero si le paso un renglón, todos los renglones van a ser iguales. Entonces quiero hacer una matriz que sea del mismo tamaño que M. El tamaño sería m.shape. Y rellenarla con renglones que sean iguales a un rango que va de 0 a m.shape menos 1. Entonces, de esta forma puedo construir la matriz X. ¿Sí? Vamos a hacerlo. X igual a np.full. ¿Sí? Y lo voy a hacer para la matriz I. I.shape, range. Vamos a tomar un rango que vaya de 0 hasta i.shape subíndice 1, o sea, el número de columnas de i. ¿Sí? Entonces, este vector que va de 0 a el número de columnas menos 1, me lo va a repetir hasta llenar este tamaño, i.shape. De manera que la matriz X va a tener el mismo tamaño que la matriz I. Y esto es importante, que tenga el mismo tamaño. Vamos a ver la matriz X. Es más, la podemos poner así directamente. ¿Sí? Pues es una matriz cuyos renglones van de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 99. ¿Sí? Porque la matriz I es de 100%. Entonces, el número de columnas va de 0 a 99. Y también va a tener 99 renglones iguales. Todos los renglones son iguales. Esto lo hace la función np.full. ¿Sí? Bien, pues ya encontramos una manera de construir esta matriz X en una sola línea de código. Vamos metiendo aquí, vamos a hacer otra función círculo. Círculo V, que es la versión vectorizada de círculo. Mismos argumentos. La matriz donde se va a dibujar centro en X, centro en Y, radio. Pero ahora lo vamos a hacer de forma diferente. Primero construimos esta matriz X con los valores de columna de todos los elementos de la matriz, np.full, i.shape, range, i.shape, subíndice i. ¿Sí? Bien, ya construimos esta matriz X. Ahora hay que construir la matriz Y. La matriz Y, fíjense que es muy similar, pero en realidad las columnas son las que van de 0 hasta, en este caso, el número de renglones menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente yo lo que voy a hacer es construir la matriz Y como si fuera la matriz X, o sea, por renglones, pero me quedaría la transpuesta de Y. ¿Sí? Básicamente yo pondría Y igual a np.full, ¿sí? Voy a hacer la transpuesta de Y, sería aquí i.t.shape, o sea, voy a voltear el número de renglones y el número de columnas, y ahora el rango va a ser desde 1 hasta i.shape subíndice 0, o sea, el número de renglones, ¿sí? Porque aquí yo tengo el número de renglones, 0, 1, 2, 3, hasta los renglones que tenga, ¿sí? Pero como estoy construyendo la matriz transpuesta, al final la voy a volver a transponer con punto T, ¿sí? Y así construyo la matriz Y. ¿Sí? En este caso, la matriz que estoy usando Y es una matriz cuadrada, ¿sí? Perdón, aquí es M y M. ¿Sí? La matriz Y es una matriz cuadrada, pero digo, la idea es que sirva para cualquier tamaño de matriz, y por eso está así, ¿no? Ok, entonces ya tengo las matrices X y Y.
¿sí? Básicamente lo que hice para construir Y fue calcular primero Y transpuesta y luego transponer, ¿sí? Entonces no tengo ya mucho espacio aquí. Déjenme ponerlo acá. Entonces vamos a suponer que yo hago esto mismo, ¿no? Tomo un rango, pero ahora con el número de renglones, o sea, desde 0 hasta el número de renglones menos 1. Eso lo obtengo con range de m.shape subíndice 0. Esto me da un rango que va de 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el número de renglones. Pero estos están dispuestos, bueno, pues como un rango. Si quiero formar una matriz usando np.full, pues yo tendría que poner np.full y aquí esto se va a tomar como si fuera un vector renglón, ¿sí? Y esta matriz se va a llenar por renglones, como se llenó para X. Entonces, tengo que hacer coincidir las medidas que yo ponga acá, ¿sí? Por ejemplo, esta medida, el tamaño de este vector tiene que coincidir con el número de columnas de esta matriz. En este caso, este tamaño es el número de renglones. Entonces, tengo que voltear aquí el shape y poner el shape de la transpuesta, ¿sí? O sea, lo que antes eran renglones ahora son columnas, y ahora sí, el número de columnas de esta matriz, la transpuesta de M, coincide con el número de renglones de M, ¿sí? Y el número de renglones que va a tener la matriz que estoy generando coincide con el número de columnas de M, ¿sí? Entonces, básicamente estoy generando esta Y, pero transpuesta. Entonces, vamos a tomar lo que genero con esta instrucción y transponerlo nuevamente para obtener Y. ¿Sí? Por eso está un poquito más rebuscada la manera de obtener Y. Pero la idea es que tanto X como Y, ambas son del mismo tamaño, exactamente el mismo tamaño que M. ¿Sí? Y esa es la idea. Bien, ya que lo tengo así, pues puedo implementar esta fórmula, pero en vez de meter X, Y como valores individuales, o sea, variables de tipo flotante, las meto como si fueran las matrices X y Y. Y esta operación se va a realizar de manera vectorizada para todos los elementos de X y todos los elementos de Y de estas matrices. Y de esa forma se calcula esta expresión para todos los píxeles de la matriz de un solo trancazo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es lo mismo que tengo acá, adentro del ciclo, pero lo voy a hacer de manera vectorizada. No voy a usar un ciclo, sino de manera vectorizada voy a decir, por ejemplo, dx sería x menos cx. A todos los elementos de la matriz X que representan el número o la coordenada X de cada píxel, les voy a restar cx. A todos los elementos de la matriz Y que representan la coordenada Y de cada píxel, le voy a restar cy. Y ahora ya tengo esta diferencia para todos los píxeles. Luego voy a calcular la distancia al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado de cada píxel al centro, como dx por dx más dy por dy. Estas dx y dy ya son matrices, ¿sí? Porque es el resultado de restarle un valor a cada elemento de una matriz. Y luego las voy a multiplicar, pues se van a multiplicar y se van a sumar elemento por elemento. Entonces yo aquí estaría calculando la distancia de cada píxel al centro del círculo. Bueno, la distancia al cuadrado, ¿sí? Pero ya lo estoy haciendo para todos los píxeles en una sola instrucción. Y luego simplemente, fíjense, aquí ya no voy a usar este if. Lo que voy a hacer es decir, bueno, vas a agarrar de la matriz todos aquellos píxeles cuya distancia sea menor que r, ¿sí?
y les vas a asignar el valor 1. Aquí, perdón, tengo unos errores. Aquí es 1, error de dedo. Y aquí, ¿qué falta? Ya. En este script no he definido import numpy as np. Ya. Entonces ya, así quedaría. ¿Sí? Bueno, vamos a ejecutar este script. ¿Sí? Vamos a volver a hacer otra I2 que sea una matriz identidad np. I o identity de 100%. ¿Sí? Y vamos a dibujar un círculo en I2. ¿Sí? Círculo en la matriz I2, lo dibujamos en la matriz I2. El centro lo vamos a poner igual, era en 30,70 con un radio de 30. No estoy dibujando el rectángulo, nada más el puro círculo. Y vamos a ver plt.imshow, la matriz I2. Y ahí está, el mismo círculo, pero ahora se dibujó con la... vamos a hacer otra vez. Lo dibujé con la misma función círculo, lo iba a dibujar con la versión vectorizada. Entonces vamos a resetear la matriz I2 y ahora círculo V, versión vectorizada de la función círculo. Y ahora sí, imshow me tiene que dar el mismo resultado. Hubo un problema, perdón. Aquí es R por R. Como estoy comparando la distancia al cuadrado, tengo que tomar el radio al cuadrado. Si no, me da un círculo más chiquito de lo que debe ser, ¿no? Ahora sí. Entonces, es el mismo círculo que se tenía acá. Déjenme borrar esta imagen. Y esta que fue un... ¿Sí? Pero la manera ahora de dibujarlo es completamente diferente. Bueno, es la misma fórmula a fin de cuentas, pero nos evitamos los ciclos para poder dibujar el círculo de manera vectorizada. ¿Sí? No voy a checar los tiempos, ya vimos cómo podemos checar los tiempos, pero esta versión vectorizada es mucho más eficiente, ¿no? O sea, mucho más rápida. Bien, entonces, esta idea de hacer una matriz con las coordenadas X y otra matriz con las coordenadas Y, sirve muchísimo, porque lo mismo vamos a hacer para poder graficar nuestra función compleja. Vamos a hacer una matriz con los valores reales de cada uno de estos puntos rojos, que son en los que vamos a evaluar la función, y una matriz con los valores imaginarios. ¿Sí? Entonces, bien, déjenme ahora sí adelantarme aquí al código. Entonces, lo primero que hacemos es crear un vector, que es esto que yo tenía acá, linspace. Vamos a hacer un vector con todos los valores complejos, o sea, de cada uno de estos puntos rojos, y lo obtenemos simplemente con un vector que va desde la parte real de ZII hasta la parte real de ZSD, y un número W de puntos, ¿sí? Entonces, vamos a crear este vector np linspace de zi.real a zsd.real con W divisiones y lo almacenamos en el vector re. Y ese vector re contiene la parte real de todos los puntos que vamos a graficar. De manera similar, vamos a hacer un vector con la parte imaginaria que va desde zsd.imag hasta zii.imag, h. ¿Sí? Ahora, aquí hay una razón importante de por qué invertir este rango. ¿Sí? En vez de empezar con zii y zsd, aquí lo invertimos por una razón muy simple. En el plano complejo, el eje complejo crece hacia arriba. O sea,
los valores más pequeños están abajo, los valores mayores están arriba, pero cuando lo grafiquemos como una imagen, pues la coordenada Y o el número de renglón crece hacia abajo, ¿sí? El renglón 0 está hasta arriba y a partir de ahí el renglón 1, 2, 3, etc. Entonces, si nosotros queremos que podamos graficar esto de la misma forma, pues realmente los renglones, los primeros renglones corresponderían al valor ZSD, a la parte imaginaria de ZSD, y el último renglón de la imagen correspondería a la parte imaginaria de ZII, ¿sí? Por eso aquí se invierte el rango, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un vector con esta parte real, un vector con esta parte imaginaria, y ahora la idea es crear estas matrices, X y Y, pero con los valores real e imaginario. O sea, ya no tendría yo una matriz con las coordenadas X y una matriz Y con las coordenadas Y. Ahora voy a tener una matriz con la parte imaginaria de los valores que yo voy a evaluar y otra matriz con una matriz con la parte real y otra matriz con la parte imaginaria de los puntos que yo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, esas matrices les llamo re mayúscula e im mayúscula y se crean de la misma forma que lo hice acá usando np.full, ¿sí? Nada más que aquí ya no uso este range porque ya estos vectores los tengo acá con los que obtuve con linspace. Los guardé en re y los guardé en im, ¿sí? Entonces, ahora el vector re, ¿sí? Lo voy a repetir varias veces para llenar una matriz de tamaño W por H. W por H va a ser el tamaño de la imagen que yo quiero generar, ¿sí? Entonces, este vector re tiene exactamente W columnas, pues ahora se van a repetir H veces para llenar una matriz de W por H. De hecho, creo que aquí está al revés, debería ser H por W, ¿sí? No sé si así está bien, pero bueno. Y aquí lo mismo, invertimos esto y luego tomamos la transpuesta para calcular la parte imaginaria, lo que vendría a ser aquí la matriz Y, ¿sí? Y a partir de estas dos matrices ya tengo una matriz que contiene las partes reales de todos los puntos que voy a graficar y otra matriz que contiene la parte imaginaria de todos los puntos en el plano complejo que yo quiero graficar, ¿sí? Pues las combino, esas dos matrices, en una sola, que se llama Z, ¿sí? Bueno, aquí realmente esta debería ser re, esta debería ser im, ¿sí? Para poderlas combinar en una matriz Z que sea una matriz de números complejos, esta I es la parte imaginaria, y bueno, la parte imaginaria de un número complejo es real, ¿no? O sea, entonces tengo que multiplicar la parte imaginaria por J, en este caso por el complejo 1J, para que realmente se convierta a un número imaginario y luego sumarle la parte real y ya tener el número complejo correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a probar esto. Vamos a suponer que queremos graficar una región que va, déjenme, vamos a suponer que queremos graficar en el plano complejo una región, o esta región, ¿sí? Esto es menos 2i, esto es 2i, esto es 2 y esto es menos 2, ¿sí? Esta es la región que queremos graficar de menos 2i, perdón, está al revés. Este es el eje imaginario y este es el eje real. Déjenme borrar esto. Así. De menos 2 a 2 en el eje real y de menos 2i a más 2i en el eje imaginario. Y esta es la parte la región que queremos graficar del plano complejo. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir esto en varios pedacitos. Dividir esto en varios pedacitos. Y simplemente calcular el valor de la función que nos interesa en los puntos que corresponden a esto, ¿no? Entonces, aquí yo estaría
tomando un linspace para digamos, el eje X, linspace de -2 a 2 con un cierto número de elementos, no sé, vamos a ponerle 10 elementos. Y también para la parte en vertical, el eje imaginario, pues sería un linspace que iría de 2 a -2, 2 a -2, ¿sí? Con 10 elementos, ¿sí? De 2 a -2 para empezar desde arriba y moverme hacia abajo, o sea, en el orden de los renglones de una matriz, ¿sí? Luego, estos vectores que generé, a este le llamo re, a este le llamo im, son vectores. Quiero convertirlos en dos matrices, ¿sí? Una matriz re que contenga la parte real de todos los píxeles, o sea, básicamente es repetir este vector re varias veces para todos los renglones, ¿no? Pues bueno, esto lo obtengo haciendo np.full. Aquí pongo el número de columnas que necesito, el número de renglones, el número de columnas, y luego tomo el vector re y lo repito, ¿no? Entonces, déjenme ver cómo está la función plotc. Creo que veo un error por ahí. Re igual a linspace, no sé qué. Es que luego ya uso otra función que me simplifica ahí un poquito las cosas. A la hora de transcribirlo y explicarlo, se me hace que lo revolví un poco, pero bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, estas matrices re e im que yo obtenía de esta forma, ¿sí? Aquí sería w, h, im, y aquí sería la transpuesta de esto, ¿sí? Estas matrices que yo obtenía de esta forma, en realidad se pueden obtener con una sola instrucción que se llama meshgrid, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para las matrices X y Y que puse acá. Tener la matriz X, la matriz Y, ¿sí? Estas puedo obtenerlas con la función meshgrid. Vamos a llamarle XX y YY para ver que da lo mismo. np.meshgrid. Y aquí le voy a pasar los vectores. Fíjense que meshgrid toma primero el vector de coordenadas X y luego el vector de coordenadas Y. Entonces, bueno, en este caso son iguales porque la imagen es cuadrada, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces aquí yo pondría range, por ejemplo, i.shape 1, o sea, primero el número de columnas, y luego range, i.shape 0, número de renglones, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Aquí. ¿Sí? Puse una coma en vez de un punto. Y ahora sí, XX pues tiene lo mismo, los números de columna de cada píxel, y YY tiene el número de renglón de cada píxel. Entonces, bueno, es más fácil usar este meshgrid, ¿no? Nomás que también hay que entender qué es lo que hace y cómo poderlo hacer de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, ya para simplificar, es lo que usamos aquí en esta función plotc. Generamos el vector con valores reales que van a tener los puntos que vamos a graficar, el vector con valores complejos. Generamos las matrices de valores reales perdón, el vector con valores imaginarios. Generamos las matrices de valores reales e imaginarios para cada píxel de la imagen usando meshgrid. Y luego combinamos estas dos matrices en una sola matriz compleja. Y ahora sí, esta matriz Z contiene todos los valores complejos que vamos a graficar. O sea, contiene las coordenadas de todos estos puntos rojos para los cuales queremos calcular una función compleja.
La función compleja que vamos a calcular, pues es una función que le pasamos acá, que debe trabajar primero con números complejos y segundo de manera vectorizada, porque le vamos a pasar una matriz de complejos, ¿sí? Le pasamos esa matriz de complejos a la función f, de ahí tomamos nada más la parte real. Esta función f pues puede que devuelva también un valor complejo, pero solo podemos asociar un número real a la intensidad, ¿sí? Entonces, tomamos únicamente la parte real y esa es la imagen que vamos a graficar, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo usar esta función plotC? Pues es muy fácil, nada más hay que pasarle una función, ¿sí? Una función de Python o una expresión lambda que cumpla con las siguientes condiciones: que pueda manejar números complejos y que pueda trabajar de manera vectorizada, ¿sí? Si ustedes construyen su función usando las funciones de NumPy, no las de la librería Math, sino únicamente funciones de NumPy, entonces no deberían tener problema, ¿sí? Y recordar también que las comparaciones o las matrices booleanas se pueden interpretar como matrices de ceros y unos también, ¿sí? Entonces, bueno, ya usar la función plotC es muy sencillo, ¿no? O sea, por default ya tenemos, por ejemplo, el tamaño de la imagen por default va a ser 256 por 256. La región a graficar pues es de más menos 2 en los reales y más menos 2 en los complejos, ¿sí? Esto se puede modificar, pero vamos a usar los valores por default. Y por default vamos a usar el mapa de colores de escala de grises, que también, si quieren, lo pueden cambiar, ¿sí? Pero podríamos nada más darle la función que vamos a graficar a plotC y con eso ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer también círculos, vamos a hacer una imagen plotC de un círculo, ¿sí? Un círculo, pues realmente se determina, aquí lo tenemos, como la distancia, al origen, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a por ejemplo, considerar un círculo centrado en el origen, ¿sí? En el plano complejo. Vamos a pensar aquí en el plano complejo. Nuevamente, esta es la parte real. Y esta es la parte imaginaria, ¿no? ¿Sí? Si yo agarro vamos a suponer que me interesa dibujar un círculo con un cierto radio, ¿no? Yo lo que tengo que pensar es cómo definir una función para un solo valor. O sea, piensen en un solo número complejo, en un solo punto en el plano complejo, no piensen en todo el plano complejo. Para cada valor en el plano complejo, ¿cómo puedo asignarle un color diferente dependiendo de si está dentro o fuera del círculo? ¿Sí? A los puntos que están en el círculo les quiero asignar un color y a los puntos que están fuera les quiero asignar otro color, ¿sí? Ahorita no me importa qué color, nada más con que sea diferente adentro que afuera. Bueno, pues si el círculo está centrado en el origen, yo puedo calcular la distancia. Vamos a suponer que este punto se llama Z. Puedo calcular la distancia del centro al punto Z, ¿sí? Muy fácilmente, sería la magnitud de Z, ¿sí? La magnitud de Z. Si esta distancia es menor que el radio, entonces yo le asignaría algún color al píxel y si es mayor le asigno otro. Pero ya el simple hecho de poner esto como condición, ¿sí? Si esto me da verdadero, el valor que le estaría asignando a ese píxel sería 1, y si esto me da falso, el valor que le estaría asignando a ese valor, a ese Z, sería 0, ¿sí? Entonces ya esta misma condición me da un valor diferente para los píxeles dentro y fuera del círculo, ¿sí? 1 o 0. 1 si está dentro, 0 si está fuera,
¿sí? Entonces, lo único que tengo que poner como función es esta comparación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a graficar, por ejemplo, la magnitud de z. Yo pongo plot c y quiero graficar la función magnitud. La función magnitud es np.abs, ¿sí? Y obtengo esto, ¿sí? Esto que estoy viendo es la magnitud, o sea, la distancia de un punto al centro, o sea, al punto 0,0, ¿sí? Los puntos que están cerca del origen, pues van a tener una distancia más pequeña y por lo tanto una intensidad menor, o sea, se ven más negros. Los puntos que están más alejados del origen van a tener una distancia más grande y por lo tanto una intensidad mayor, ¿sí? Cercana al blanco. Entonces, esta imagen me muestra cómo se ve la función distancia, cómo se grafica la función distancia, ¿sí? Para un número complejo. Distancia, en este caso, al centro o simplemente la magnitud del complejo, ¿sí? Si yo ahora tomo esta distancia y le pongo, a ver, los que sean menores que 1, pónmelos de un color, y los que sean mayores que 1, pónmelos de otro. Bueno, pues, perdón. Debería hacerlo así. Lambda de z, voy a tomar la magnitud de z menor a 1, ¿sí? Y ahora sí, me dibuja nada más los que están a una, o más bien me pone de un color los que están a una distancia menor a 1, o sea, lo que sería un círculo de radio 1, y los que están fuera me los pone de color 0, de color negro. O sea, realmente esta expresión que puse aquí, lo que hace es que para estos píxeles me devuelve verdadero y para estos me devuelve falso, pero a la hora de graficar los valores de falso y verdadero, estos se interpretan como 1 y 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si graficamos plot C, la parte imaginaria np.imag, ¿sí? de un número, bueno, los que tienen la parte imaginaria más pequeña van a tener la intensidad más pequeña, los que tienen la parte imaginaria más grande van a tener la intensidad más grande. Pues sí, todos los puntos de abajo se ven negros y los de arriba se ven blancos, independientemente de cuánto vale la parte real. ¿Sí? Solo me estoy fijando en la parte imaginaria. Si quiero graficar la parte real, np.real, ¿sí? Pues ahora sí, los que tienen la parte real más pequeña, o sea, los que están más a la izquierda, se grafican con la menor intensidad, y los que tienen la parte real más grande, los que están más a la derecha, se grafican con mayor intensidad, ¿sí? Puedo poner también condiciones sobre estas funciones, nada más que ya hay que hacerlo a través de una expresión lambda. Plot lambda z. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero resaltar el primer cuadrante, ¿sí? O sea, los que tienen la parte real positiva y la parte imaginaria positiva, ¿sí? Entonces, los que tienen la parte real positiva, yo pondría np.real de z mayor que 0, ¿sí? Para cada punto z, me vas a graficar el resultado de esta expresión booleana, np.real de z mayor que 0. O sea, los puntos para los que esta expresión sea verdadera me los va a poner con intensidad alta y donde sea falsa con intensidad baja, ¿no? Perdón, plot C. Plot C. Y ahí está, ¿sí? Los puntos cuya parte real es positiva me los pone blancos y los puntos cuya parte real es negativa me los pone negros, ¿sí? De la misma forma puedo graficar los puntos cuya parte imaginaria es positiva, que me los ponga blancos, y los que tienen parte imaginaria negativa me los pone negros. Pero ¿qué tal si quiero graficar un cuadrante? O sea, quiero combinar las dos condiciones para visualizar nada más un cuadrante. Pues tengo que combinar las condiciones usando un operador lógico que sería el AND. Pero no es el doble AND como en lenguaje C, ese no existe. Tampoco es la palabra AND de Python,
sino tiene que ser un operador que trabaje elemento por elemento. Y ese es el operador ampersand, ¿sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque este operador no tiene, en términos de jerarquía, no tiene precedencia sobre las comparaciones, ¿sí? Es un operador de baja jerarquía. Entonces, primero se va perdón, al revés, es un operador que tiene alta jerarquía, ¿sí? Entonces, se va a tratar de calcular primero este operador y pues se va a tratar de calcular primero esta expresión que no tiene sentido. Para brincarnos esa jerarquía, si yo trato de hacer esto, me sale un error, ¿no? ¿Sí? Me va a decir el bitwise AND, o sea, el operador de AND bitwise, o sea, elemento por elemento, no es soportado para estos tipos de datos, porque está tratando de calcular, como este tiene precedencia en la jerarquía, está tratando de calcular esta expresión, o sea, el AND de un escalar y y una matriz, ¿no? ¿Sí? Me dice, eso no lo puedo hacer. Entonces, en realidad lo que pasa es que tengo que brincarme esa precedencia poniendo paréntesis aquí para que calcule el AND de dos matrices booleanas, y eso sí ya tiene sentido. Ahora sí, separando las condiciones entre paréntesis, puedo combinar condiciones ya sea con AND o con OR y acceder a regiones que yo quiera, ¿no? O visualizar las regiones que yo quiera, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se trata un poquito la práctica, ¿no? De todo se puede hacer con el plot C y casi que una línea de código. Nada más que hay que pensar qué condición hay que meter aquí adentro o qué expresión hay que meter aquí adentro para obtener la figura que me están pidiendo. Por ejemplo, imagínense que yo quiero obtener un anillo, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero obtener un anillo así más o menos como esto, ¿no? O sea, vamos a poner un círculo con un cierto radio y otro círculo con un cierto radio y quiero que esta parte interior del anillo se dibuje con intensidad alta y la parte de afuera con intensidad baja. Bueno, pues básicamente tengo que decir que la magnitud de Z debe ser menor que el radio exterior, pero mayor que el radio interior. ¿Sí? O sea, el radio interior es este y el radio exterior es este, ¿no? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el radio exterior y radio interior me da el grosor del anillo. Bueno, pues eso lo hago, ¿no? O sea, vamos a graficar los puntos que su magnitud, o sea, np.abcdz, sea menor que un radio exterior. Vamos a poner que el radio exterior valga 1, pero también sea mayor que un radio interior. Vamos a suponer que el radio interior es 0.5. Y ahí está un anillo, ¿sí? Entonces, de esta forma hay que ponerse creativo para combinar las condiciones, ¿sí? Ok, una disculpa que, bueno, me llevó mucho tiempo esto. Tengo una reunión ahorita a las 12, pero podemos tener 5 minutos ahí, un par de preguntas rápidas. Ya se vino la lluvia por acá también. ¿Alguna pregunta por ahí? No sé si con esto ya queda más claro la idea del proyecto, qué es lo que hay que hacer. Luego, por supuesto, la siguiente parte del proyecto es usar esto para visualizar polinomios. Claro que tú puedes meter aquí cualquier polinomio, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner plot C, lambda de Z, y vamos a graficar un polinomio. np.polyval, vamos a evaluar un polinomio con coeficientes 1, menos 5, 6.
Esos son los coeficientes del polinomio en los valores de z, ¿sí? Quiero que se quite la ayuda esa, pero bueno, simplemente la función que vamos a meter aquí es evaluar un polinomio, ¿sí? Y ya está, ahí estamos evaluando el polinomio y pues, se ve claramente que esto está sombreado, pero tiene una sombra con una forma como de parábola, ¿no? Porque tenemos aquí una cuadrática. Si le metemos más coeficientes, pues se pone más interesante el asunto, ¿no? ¿Sí? Y ya se ven más formas. Los puntos donde esto se vuelve muy oscuro o donde se vuelve negro son las raíces del polinomio, porque son los puntos en donde los valores de z para los cuales el polinomio me da 0, intensidad 0. Entonces, o no pueden ser negativos, pero realmente tendríamos que graficar la magnitud del polinomio, o sea, el valor absoluto, para poder observar las raíces. Entonces, polival de esto, z, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí las partes oscuras, los puntos más oscuros serían las raíces. Pero bueno, es un poquito lo que se pide hacer, graficar polinomios, cosas así. Y luego, la última parte está muy interesante, es graficar, usar el método de Newton-Raphson para graficar la convergencia del método de Newton-Raphson. Al método de Newton-Raphson tú le das un valor inicial y se va iterando ese valor hasta converger o no a una raíz. La pregunta aquí es, ¿qué tan rápido converge? ¿Sí? O sea, para cada valor inicial, para cada punto complejo que tú le das a Newton-Raphson, puede tardar un cierto número de iteraciones en converger. Bueno, podemos definir como función el número de iteraciones que tarda Newton-Raphson en converger para cada valor de z, ¿sí? Para cada valor inicial que se le da al método. Pues esta función, a la hora de graficarla, da unos patrones muy interesantes, ¿no? Son estos cuencos de Newton-Raphson y que son formas fractales. Entonces, bueno, ya esa es la última parte, ¿no? Ok, una pregunta en el chat. ¿Podemos usar cualquier color para las gráficas? Sí, por supuesto. Yo la verdad lo puse en gris, que es muy simple, pero pueden cambiarle el default para que no sea por default el color, la escala gris. O pueden ustedes para cada gráfica que hagan buscar cuál es la escala de colores que le funciona mejor, ¿sí? Por eso les puse varias escalas de colores para que ustedes puedan decir, pues quiero graficar esta cosa con estos colores, ¿no? Y ya saben más o menos qué valores ponerles. Nada más recuerden que el valor más pequeño se va a mapear al extremo izquierdo de la escala y el valor más grande se mapea al extremo derecho de la escala de colores, ¿no? Las escalas como aparecen aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden escoger la escala que quieran y hay muchas otras que no puse aquí, ¿no? Bien, una pregunta más. Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. En el ejercicio 4 del 4.02, o sea, ¿tenemos que crear algún algoritmo que construya el polinomio con esas raíces o simplemente lo ingresamos ahí? Pueden Yo creo que ingresarlo, sí. yo creo que es mejor crearlo, digamos, aparte, ¿no? Lo más conveniente para mí es usar o sea, es muy fácil crear un algoritmo un polinomio con estas raíces. Hay una función de Python que se describe en la primer parte de la práctica del proyecto. Hay una función que tú le das las raíces y te devuelve los coeficientes del polinomio. Esos coeficientes guárdalos en una variable y luego ya los metes ahora sí que en el plot C, ¿sí? Entonces lo puedes meter directamente, o sea, no está complicado. Ahora sí que ustedes busquen la forma de hacerlo. ¿Ok? Ok, Sí.
Yo en mi programa me da un error, o sea, pero da un error, pero sí hace la función, pero no sé por qué es. ¿Te lo puedo enseñar? Mándame una captura de pantalla y lo vemos. Ok, Sí, ok. ya vemos de qué se trata. Ok. Bueno, vamos a terminar por hoy. Continuamos el lunes. Si todavía hay dudas, el lunes las podemos resolver. O si no, envíenme dudas por correo o por Teams durante estos días. Pues para que ya la puedan terminar el proyecto, ¿no? Porque sí, todavía vienen otras tareas y otro proyecto que vamos a dejar y hay que avanzar todavía más en el curso. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos por hoy. Déjenme cerrar el video.